Bien, me están escuchando ahora, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si bien la capacitación no se había dado, yo le diría que por lo que pude percibir de la persona, cómo trabajó y demás, tenían los conocimientos adecuados en uso de la moladora. Esta sutileza, digamos, se le escapó, y cuando la persona está trabajando al ritmo de trabajo y demás, trata de disminuir los tiempos, y hay otros accidentes, yo le voy a mencionar también. En este caso, probablemente por hacer las cosas rápidas, para la moladora y rápidamente se saca la careta, es decir, lo hace con rapidez. Yo le digo, en mi apreciación, acá es muy probable que una persona aún capacitada pueda cometer esta situación de error y genere este accidente. ¿De acuerdo? Entonces, yo le diría que tenganlo presente este accidente para que el día que capaciten en este tema puedan relatar como referencia para mencionarlo a las personas a las cuales capacitan. ¿De acuerdo? Profe, le consulto. Sí. Sí. En el momento de que estaba ejerciendo esta tarea, ¿era necesario abajo de la mascarilla usar unas gafas protectoras o no? ¿O es una o la otra? No, la mascarilla, lo que sería el acrílico, que es un protector facial, cubre cara y ojos. ¿De acuerdo? Si usted se pone debajo del acrílico, a su vez, unas gafas de protección, seguramente va a perder mucho también en visibilidad, en comodidad y demás. El riesgo que existe con los acrílicos de protección es que usted puede llegar a trabajar de tal manera con la máquina que las partículas salten hacia arriba y la carcasa, por la forma que tiene, no le protege las partículas que se proyectan de la parte inferior hacia arriba. ¿Se entiende? Sí, sí. Gracias. Pero si tienen el cuidado de ponerse la máscara y verificar que la máscara les esté cubriendo bien la cara y ubicar la máquina, no existe ese riesgo. Yo en particular les diría que preferiría quizás usar las gafas, pero hay que tener cuidado porque las proyecciones que pueden saltar de una moladora pueden ser también en la cara importantes. Fíjense, yo después les voy a buscar el video, si no, búsquenlo ustedes por internet, van a ver cómo sale un disco, se proyecta, impacta en la carcasa, lo atraviesa y llega hasta la cara de la persona. Así que, bueno, entonces les respondí a la pregunta que habían hecho. Bueno, ¿qué otro aspecto quiero marcarles? Yo quiero que algunas cuestiones sean muy sólidas en lo que es el criterio con el que ustedes entiendan estos temas y con el cual me van a tener que explicar en el caso del día que yo los evalúe, pero sobre todo que sea un elemento de base para que ustedes tengan presente cuando trabajen. Hay algo. Fíjense que ustedes, que estamos hablando de capacitación. ¿Qué riesgo les parece que puede existir con las personas si yo lo capacito en riesgo auditivo, lo capacito en protección de partículas y usos de protectores, digamos, para respiración? Si además lo capacito en riesgos de atrapamiento, si lo capacito también en riesgo de caída a nivel, en riesgo contra incendio, en riesgos eléctricos. Piensen ustedes, si lo capacito también en uso de la moladora, en uso de la perforadora, en uso de una cizalla, en fin. Pueden haber 50 capacitaciones. ¿Qué es lo que ustedes piensan que tendrían que tener presente? De que no hay certeza de que no ocurra un riesgo.
profe, por más que estés capacitado, siempre hay alguna probabilidad de que pase algún accidente. Bien, ¿qué otro aspecto? Sin duda que eso existe. Pero digo, ¿qué ustedes tendrían presente? Imagínense que ustedes son experiencia, parte del profe. servicio de higiene y seguridad. Sí. ¿Alguien hablaba? Experiencia, digo. Sí, pero La hay práctica. algo. ¿Qué les parece que puede tener como positivo o negativo el hecho de capacitarlo en 30 cosas? Imagínense que las personas que ustedes capacitan no son especialistas ni técnicos ni higiene seguridad, y se supone que lo que uno tiene que tratar es de que adecuen sus conductas a los cuidados, a la prevención, y los lleven a la práctica. Cuando usted capacita en muchos aspectos, ¿qué riesgo existe? Que se olviden Que no las le quede cosas, ningún es mucha concepto, carga. profe. ¿Perdón, qué? ¿Cristian? Dale vos. No, básicamente dijimos lo mismo, que no te queda ningún concepto, no lo cargas de cosas y básicamente le queda una de cada cosa y no completa bien un argumento o algo que, o no se puede defender bien con alguna de esas. Sí, tiene una pequeña dificultad en el audio, Farru. Sí, le entendí, Valentín. Sí. Es decir, si ustedes tienen un tablero en un auto, ¿qué notan ustedes en el tablero? ¿Tiene 50 alarmas, tiene 50 relojes o tiene pocos relojes? Pocos relojes. testigos. Bien, el tema está en que las personas, cuando usted los capacitan y le dice, atento, hay que tener cuidado con este tema, hay que tener cuidado con este tema, si la persona se satura y todos los días usted le dice, cuidado acá, cuidado allá, cada vez que nos vean a nosotros, a ustedes, venir a darle capacitación, ya me va a venir con con el cuento de que esto, que cuidado acá, que el zapato, que la cosa. Es decir, hay muchísimos aspectos que, porque usted los puede explicar, pero si ustedes piensan en cuanto se materializa en modificación de las conductas de las personas, esa capacitación, que es lo que importa, no sé cuánto se va a producir o cuánto se va a materializar si ustedes le llenan de información. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo importante que tienen que tener en cuenta? Que forma parte de todo lo que yo les relaté. Yo les diría que cuando van a capacitar en un tema como este, que es un tema riesgoso e importante, les digan, atento, que vamos a tratar un tema muy importante en relación a otros cuidados que ustedes tienen que tener. Es más, surge como elemento conveniente, en algunos casos, pasarles algún video de algún accidente. Fíjense que hay rutas, a mí me ha tocado, lo he visto, no sé si ustedes saben, en donde en vez de decirle póngase el cinturón, no ande a velocidad, en un monolito le ponen un auto que ha tenido un impacto de frente y está totalmente destrozado. ¿Qué les parece? ¿Es un mensaje claro para la persona que va manejando? Sí. Sí, profe. Profe. A ver el extremo. Sobre todo que ve la importancia del riesgo. Está claramente viendo el destrozo, sabiendo cuál es la consecuencia de lo que puede llevar a ocurrir. Los de seguridad vial también lo hacen de esa forma, profe. Bueno, hay algunos también avisos que decían, había un chico que venía hablando con el celular por un partido de fútbol. ¿Lo escucharon a ese? Sí, sí. Bueno, eso me pareció muy bien hecho. Imagínense si ustedes tuvieran que capacitar, es decir, no usen el celular. Ese, digamos, relato es muy claro, muy sólido como mensaje. Llega, la persona entiende, sabe la importancia, las consecuencias y demás que puede llegar a tener. ¿De acuerdo? Entonces, el mensaje es algo que se tiene que entender. Y a veces, como les digo,
simplemente colocarle un auto destrozado cuando ustedes van andando en la ruta, le da clara, digamos, formación o lo induce a los cuidados del caso, porque todos sabemos cuáles son los cuidados. No conducir ebrio, estar fresco, estar sin sueño, estar con el auto en buenas condiciones, andar a velocidad no muy altas. En fin, hay una serie de cuidados en la ruta que en vez de explicárselos a todos, simplemente les hacen ver el resultado y la persona que normalmente se supone que tiene que tener un cierto conocimiento de cuáles son los aspectos que hacen al accidente, lo va a tener en cuenta, porque va a valorar la importancia del tema. Claro, Bueno, es otra manera de llamar la atención. Exacto. Entonces, cuando están ante un tema importante, tienen que llamar la atención. Si ustedes se van a capacitar en un riesgo como este, el de la moladora, yo les diría que tienen que llamarle la atención. Pero para llamar la atención, a veces hay recursos como por ejemplo un video con un accidente. Hay varios videos relacionados con los accidentes con la moladora, o los comentarios de casos concretos que ocurrieron, siempre muy breve, porque en una capacitación uno tiene que ser muy sintético y tiene que llegar claro con el mensaje. Pero comentar el caso de una persona que perdió la vista, que ustedes saben, o otro caso, o pasar un video, es importante. Bien, ese es un aspecto. El otro es explicarles que están ante un riesgo importante. Y decirles, miren, ustedes me van a ver la cara a mí cuando yo les venga a dar otras capacitaciones, pero no es lo mismo cuando hablamos de algo muy importante, cuando hablamos de algo de menor importancia. Yo les digo sobre este aspecto, para que vean un poco qué es lo que se presenta en la relación, digamos, de trabajo cuando uno capacita. Yo soy el responsable del servicio de higiene y seguridad de una empresa que realiza construcción, panificadora celíaca, ¿no? Hay todo tipo de máquinas relacionadas con todo el proceso de panificación, hornos, mezcladoras, en fin, con una serie de riesgos, ¿no? Y yo capacito en muchos aspectos, que por supuesto incluyen algunos de menor importancia, ¿no? Por ejemplo, allí el riesgo de incendio no es importante, el riesgo de caída a nivel tampoco es importante, pero tengo que capacitar en todos los temas. Cuando tengo la reunión, toda el personal se reúne, me ve, y si uno se siente un poco como el que siempre le va a decir, cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto, la sensación es más o menos, me prenden 100 luces amarillas, no sé a cuál le tengo que dar importancia. Yo cuando estoy por capacitarlos en un tema de menor importancia, les aclaro, esta capacitación no tiene la importancia de las otras cosas que vi. Y de entrada nomás, les marco la diferencia para que no se les sature de información digamos, su panorama. ¿Se entiende esto? Como así también, cuando los capacito en un riesgo importante, les marco que estamos ante un tema importante y les pongo el énfasis que corresponde. De esa manera estoy haciendo la diferencia que yo les decía de no mezclar en la misma lista todos los temas, porque si yo en una bolsa meto todo, es muy difícil que la persona a la cual estoy haciendo llegar el mensaje entienda qué importancia relativa tiene una cosa respecto de otra. Y si no sé poner el énfasis, no sé hacer las diferencias, es muy raro o muy difícil que la otra persona las haga. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bueno, ustedes pueden ver que el centro de lo que es la acción de prevención yo la estoy poniendo en matriz de riesgo, en diferenciar riesgos importantes de riesgos menos importantes, que en la capacitación hacer las diferencias para que las personas tengan y pongan la atención en aquellas cosas de mayor importancia. Y todo esto es esencial. Y como les digo, según mi experiencia, en muchos casos les mencioné de pericias, en donde he visto muchísimo, le digo, cada pericia supone para mí verificar todos los controles y los registros de la RT, eso es lo primero que pido, y tengo que mirar todos los registros, y bueno, de mi experiencia, los registros son hechos por técnicos, veo que hay muchos casos
en donde ponen la lista de los temas, y no hay diferencia. Y eso para mí es una falta importante en lo que sería el poner en práctica la prevención. Considero algo fundamental, marcar las diferencias. ¿Se entiende? Sí, O sea que le profesor, estoy hablando de algo que ocurre normalmente en las personas que están trabajando de hace rato. Y que considero, como le digo, que es algo que hay que evitar. Bueno, los escucho. ¿Más o menos se entiende esto? Sí, profe, queda claro. Bueno, la idea es que de los trabajos, en cada trabajo práctico, se entiendan los conceptos teóricos y se entiendan lo que forma el criterio que ustedes como técnicos tienen que desarrollar. Así que yo sé que hay muchos casos de personas que no tienen experiencia con máquinas, que les resulta todo muy nuevo, y bueno, pueden tener un mayor grado de dificultad para entender estas cosas. Pero bueno, la idea es que esto les quede a todos en claro y sea una referencia que la tengan presente, sobre todo el día de mañana en la práctica. Y como les digo, los conceptos teóricos, matriz de riesgo, árbol de causa, y aquí, a propósito de secuencia, le voy a mencionar cuál es la secuencia en la cual hay que actuar. Desde lo importante a lo menos importante. Bien, desde lo importante a lo menos importante. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto, cuando hago prevención, ¿en qué secuencia tengo que actuar? Eso está dentro de los conceptos básicos que yo les he subido en el Word y que les dije que lo tienen que tener. ¿Qué son los, bueno, sí, lo de los 5 pasos, como dijeron? No, eso es la secuencia de la gestión. En el foco y en las personas. ¿Cuáles son los pasos de la gestión de higiene y seguridad? Son los 5 pasos. Identificación, evaluación, planificación, ejecución y control. La pregunta que les hago es, ¿con qué secuencia tengo que actuar en la prevención? En el foco, en el medio y en las personas. Bueno, eso lo tienen que tener totalmente claro. Incluso en la clase pasada les dije, recuerden, les di 1 hora para que previo a la clase leyeran y releyeran algo que ya tenían que haber visto. Eso lo tienen que tener totalmente claro. Bueno, ¿qué significa actuar en el foco acá? Sobre la herramienta. ¿Cómo? Sobre la herramienta. Sobre la herramienta. Es decir, concretamente en el tema de la carga. Moladora. La Claro. moladora. Es decir, verificar que la moladora esté en condiciones. Bueno, esas amoladoras que ustedes veían ahí no parecían estar en muy buenas condiciones, probablemente no había un buen cuidado, pero no había visto situaciones graves, llamémosle cables en malas condiciones y demás. Estaban desprolijas, lo peor es que también estaban así los elementos de protección personal. Ya le voy a hacer algún comentario de elementos de protección personal. Pero no era tan grave eso. Pero lo más grave de la máquina era que la carcasa cobertora no cubría. Entonces, primero tengo que actuar en el foco, cubrir con la carcasa cobertora. Y después, en la persona, capacitarlo, por un lado, y darle los elementos de protección personal. Les comento que cuando hice mi informe pericial y marqué esta deficiencia, me hicieron una impugnación. En la impugnación, los peritos, cuando hacemos un informe pericial, normalmente solemos ser impugnados. Y del otro lado, generalmente hay especialistas, que si uno tiene algún error o tiene algún aspecto que no está sustentado y demás, tiene serias dificultades. Bueno, en la crítica que me hacen, que es en la impugnación, me dicen que está mal lo que yo digo de la carcasa protectora porque la persona tenía el elemento de protección personal y por lo tanto cualquier partícula que se proyecte podía perfectamente, digamos, ser retenida por esa carcasa. Y que el error la tuvo el operador porque levantó la máscara
digamos, el acrílico, antes de que la máquina terminara de girar. ¿Qué pueden contestar ustedes a esa impugnación? Que en realidad si la la herramienta lo tiene que cubierta- tener. Claro, ¿Cómo? que si dice que la cubierta la tiene que tener, la tiene que tener. No importa si yo uso el visor o lo que fuere. Está bien. Claro, porque en este caso fue al ojo, pero se le podría haber incrustado en el brazo, porque el operario estaba con el buzo arremangado también, por ejemplo. Hay un aspecto que creo que no sé si todos lo vieron, y hasta dónde lo vieron. Yo les indiqué la lectura de una parte del manual de la enciclopedia de higiene y seguridad de la OIT, relacionado con el cuidado de la vista. Sobre ese tema, me fundamenté con todo cuidado para responder. La respuesta, a ver, ¿alguien quiere darme una respuesta más? Antes yo después les digo un poco qué es lo que Profe, habría. ¿tiene algo que ver con la responsabilidad civil? Obvio, sí, por supuesto, todo lo que sean negligencias de parte del empleador hacen a la responsabilidad civil. De hecho, cuando me impugnan eso, están queriendo quedar eximidos de la responsabilidad civil, precisamente porque me dicen, es el operario el que cometió el error. Si es el operario el que comete el error, llamémosle, queda eximido de culpa el empleador. Entonces, lo que ellos me dicen es, el operario se levantó la máscara antes de que terminara de girar la piedra, no la piedra, sino el cepillo, y eso es lo que ocasionó el accidente. Fue un error, una imprudencia de él. Eso es lo que me dijeron. Yo les respondí, pero bueno, quiero que escuchen, perdón, comenten ustedes lo que ustedes piensen sobre esto y yo les hago la devolución. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, les menciono la respuesta que no es subjetiva mía, sino es sustentada en doctrina, ¿no? Lo primero que le tengo que mencionar es que la secuencia es primero en el foco, segundo en el medio y tercero en las personas. ¿De acuerdo? Entonces, la acción en el foco se debió haber realizado. Y se debe haber realizado en primer orden. Primer aspecto. Segundo aspecto. Está sustentado dentro de la doctrina de la higiene y seguridad que en este aspecto las protecciones tienen que ser redundantes, es decir, dobles. Yo tengo que primero evitar que la máquina proyecte partículas y después ponerme un protector. Le voy a hacer un símil para que ustedes vean y analicen. Supongamos, y lo comparemos con lo que ustedes habrán visto en las películas en la época de antes, que estaban los famosos escudos que usaban los soldados para detener las flechas que le llegaban. ¿Qué les parece? ¿Es importante el escudo? Sí, Sí. Ahora, ¿no Sí. sería importante también evitar que le lleguen flechas? ¿O puede suceder que con escudo y todo, le parece que puede suceder que con escudo y todo, por algún error, una flecha llegue y lo impacte? Claro, son las dos cosas importantes. Sin duda, y tiene que ser redundante. Si yo puedo evitar que vengan las flechas, si yo puedo evitar que se proyecten elementos sobre la cara de la persona, obviamente que voy a tener que actuar allí. Y cuando les dije que vean lo que dice el material respecto de la visión, dice particularmente que debe ser redundante la protección en el foco y en la persona. Es decir, que está sustentado, y el manual de OIT, por supuesto, es una referencia en materia de doctrina muy sólida, que tienen que ser las dos y a la vez. Esto en el caso de la vista y en otros casos también, pero particularmente en el caso de la vista, porque la vista es muy vulnerable. Entonces, cualquier elemento como el error que ocurrió, ¿de acuerdo? Si hubiese resuelto o hubiese tenido más chance de resolver si hubiese estado la carcasa esa protectora. ¿De acuerdo? Entonces, esa fue la respuesta que le di a la impugnación.
las dos cosas. Primero en el foco, segundo en el medio, tercero en la persona, y segundo, la protección redundante y la necesidad de controlar primero que no haya proyecciones sobre la persona y en forma redundante proteger a la persona. Las dos cosas a la vez. ¿De acuerdo? Y de paso, ya que me habían hecho esa impugnación, les mencioné que, les reiteré que además la persona no estaba capacitada y además les mencioné que los elementos de protección personal no estaban en condiciones. Ninguno hizo una observación, pero si ustedes se fijan en los protectores faciales, tienen una parte que cubre la cara y otra parte superior que cubre la parte, digamos, superior de la cabeza. Hay uno de los protectores faciales que le falta la parte superior. O sea que si llega a haber algún elemento que se proyecta sobre la cabeza de la persona, en la parte superior, la frente hacia arriba, no lo protege. O sea, de paso le hice otro comentario más de la falencia, bueno, forma parte del procedimiento que se tiene que seguir cuando se generan impugnaciones y aclaraciones. ¿Pero les queda en claro esto? Sí, profe, protecciones redundantes. Exactamente, protecciones redundantes. Y mucho más cuando se trata de ojo. Bien, y un último elemento que me parece fundamental. Creo que ya hemos visto todos los aspectos centrales que hacen a esta situación. Han comprendido claramente que la herramienta es una herramienta particularmente peligrosa, que hay que diferenciar los temas que implican peligros importantes de los que implican peligros de menos importancia. En fin, todos los aspectos que vimos, el orden de la gestión, primero en el foco, segundo en el medio de la persona, la redundancia de las protecciones, todos esos aspectos creo que ya se los expliqué. Un último aspecto. Hay algo que lo tienen que tener presente. El ojo es algo particularmente vulnerable, porque un pequeño elemento de metal que se proyectó le hace perder la vista. Si ese pequeño elemento de metal hubiese impactado en la cara, le hubiese quedado una cicatriz, nada más. Entonces, esto es algo más o menos como lo que sería el famoso talón de Aquiles. Ustedes saben lo que es el talón de Aquiles, ¿no es cierto? Es decir, alguien que era invulnerable tenía un punto vulnerable, era su talón. Si queremos hacer una comparación, el ojo es algo comparable. Con cualquier partícula que salta, la persona puede llegar a perder la vista. Entonces, ¿cuál es un aspecto, y esto se lo menciono en general, que yo utilizo cuando capacito y considero importante que lo tengan presente a la hora de capacitar y a la hora de marcar riesgo? Esta vulnerabilidad que tiene el ojo es muy importante para decirles y marcarles atentos. Esto puede implicar perder la vista. Usen las gafas, en la mayoría de los casos, o el protector, digamos, la máscara facial, con el cuidado del caso. Yo les menciono que veo trabajar muchísimo por las obras en donde voy. He realizado capacitaciones y trabajé mucho con personal que hace tareas de obras, que trabajan, pican, por ejemplo, las paredes y trabajan con los cortafierros, con las amoladoras y demás, sin proteger la vista. Prácticamente no he visto el uso del protector ocular, ni cuando trabajan con cortafierros y martillan, que es permanente en obra, ni cuando se trabaja con amolador. Prácticamente el 90% no lo utiliza. Entonces ahí yo le marco, porque también les comento algo. Hay grupos, particularmente esto es experiencia propia y es conocido, y en general el personal en la construcción, por allí a veces no suelen ser cuidadosos en algunos casos, sobre todo las personas jóvenes, ¿no es cierto? Entonces hay que tener el cuidado de marcarles esta vulnerabilidad del ojo. Entonces, tratar de que le llegue el mensaje para que la persona use el protector facial. Cuando usa la moladora, cuando usa el cortafierro. Entonces, yo de todos los riesgos en general que veo en la construcción, el más importante es el de los ojos. En general, no quiero decir que depende del tipo de construcción, no puede haber un riesgo de caída en altura u otro riesgo grave, ¿no? Pero el riesgo más frecuente en la tarea diaria está en relación al cuidado de los ojos.
y lo que normalmente ocurre es que no se usa protección ocular. Y este es el último aspecto entonces que les quería marcar en orden a este accidente. Lo que sería la vulnerabilidad de este órgano, que es el ojo, que con una pequeña partícula que se proyecta puede generar la pérdida de la visión. Bueno, ¿les quedó más o menos en claro todo el tema y la relación con los temas teóricos y los aspectos que hacen a la gestión, a la capacitación, a lo que es distinguir en las recomendaciones lo importante de lo secundario? Esos aspectos, ¿les quedó más o menos en claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿Les parece que les sirve el caso de trabajos así específicos, el caso de análisis de casos, para entender mejor estos temas? sí, Sí, profe. profe, sirve porque es en lo que nosotros vamos a trabajar, ¿no? O sea, es muy útil ver casos reales y desarrollar teorías en base a eso. Va a ver qué piensa cada uno, cómo lo ve. Bárbaro. Bueno, Sí. sí, yo pienso que todo lo que sea teoría, explicado en teoría, si no se analiza en casos prácticos, es muy difícil de transferir la experiencia, conocimiento y más. Parte de lo que es la capacitación, cuando yo le digo que ustedes tienen que tratar de que el mensaje les llegue y se entienda, yo lo que quiero es que ustedes todos esos aspectos que les he mencionado les queden en claro. Y si yo se lo digo en teoría y no se lo comento en un caso, es difícil lograrlo. Así que por eso es que trabajamos con este modo. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo seguimos la materia. Yo tengo otros trabajos prácticos y también voy a ver de darles más material de estudio. Yo creo que este trabajo era importante desarrollarlo bien, explicar todo este tema. Voy a ver si esto queda grabado para poder subirlo a la clase. Y bueno, la idea es que, digamos, todos estos aspectos queden muy bien entendidos. Hay un tema como matriz de riesgo que yo he visto muchas falencias en los trabajos que han hecho. También el tema de árbol de causas, el hecho de distinguir los temas importantes de los secundarios y demás. Aclaro que hay grupos en donde yo he visto que se ha trabajado con cuidado, en donde se ve un trabajo elaborado y yo me doy cuenta que han puesto interés, que han puesto trabajo, han puesto dedicación y han dedicado tiempo. Hay otros que eso no ha sido así. Yo eso lo veo perfectamente en el trabajo. Y como les digo, ¿Usted califica los trabajos? Porque yo no tuve novedad de la nota anterior de los trabajos. No, nota yo no les doy. Les hago una devolución general y tengo, cada uno sabe, si quieren en este caso le voy a hacer una devolución muy sintética. No le voy a poner más que 3 cositas en cada caso, ¿no? ¿De acuerdo? Porque Sí, todo igual lo demás... De acuerdo, profe. no tuve novedades de ninguna devolución. Toda una explicación mucho más amplia está explicado acá. Cada uno en su propio trabajo puede hacer una autoevaluación. Yo si quieren les hago una devolución muy sintética, de hecho se la voy a hacer marcándole, pero ya ustedes tienen que saber en función de esta devolución qué puede haber estado bien o mal en su trabajo. ¿De acuerdo? Y yo espero que en el próximo trabajo estas cosas se vayan incorporando en su formación, en su experiencia. ¿De acuerdo? Bien, muy bien. Bueno, entonces les voy a enviar un mail para que me den el presente, los que participaron en la clase, y después les voy a hacer esa devolución que les mencioné. Va a ser muy sintética. Les pido que cada uno, en todo caso, voy a ver si puedo subir el video, y en base a lo que la clase esta, saquen su propia capacidad de autoevaluar su trabajo en función de lo que yo les dije. Y vean si realmente qué es lo que estuvo bien o qué es lo que estuvo mal. Bueno, muy bien. Si no hay alguna otra pregunta, finalizamos la clase y les envío por mail el pedido para que me den el presente. Buenísimo, profe. Muy buena la clase, gracias. Bueno, le agradezco y me alegro que les haya resultado bien. Así que, bueno, buen fin de semana para todos y veo si puedo subir los videos.
Gracias, profe, igualmente. Gracias igualmente para todos. Gracias, Chao. profe. Gracias, profe. Nos vemos. Buen fin.